Buenos días con todas y con todos los presentes. Nos encontramos ya para iniciar la segunda capacitación del seminario Violencia Política de Género. Hoy tenemos el módulo 2 con el tema Reformas electorales para la equidad de género y democracia. Les agradecemos mucho su asistencia a todas las personas que se encuentran aquí reunidas. Y con esto, vamos a dar hoy inicio directamente a la capacitación de la magíster Melania Carrió. De igual forma, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, vamos a presentar un breve perfil de ella. Magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador. Abogada por la Universidad Nacional de Loja, licenciada en Ciencias Sociales Políticas y Económicas de la Universidad de Cuenca. Desde 2013 hasta la actualidad, se ha desempeñado como asesora de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador en las comisiones especializadas permanentes de Justicia y Estructura del Estado, Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Y en la actualidad, en la Comisión de Seguridad Integral. Desde 2017 hasta el 2019 se desempeñó como consejera en el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana. Ha sido profesora titular y docente investigadora en la Universidad Internacional del Ecuador y de la Universidad Internacional SEC, docente invitada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, coordinadora de docencia e investigación de la Escuela de Gobierno del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Universidad Técnica Particular de Loja. Ha realizado investigaciones y publicaciones en el ámbito de políticas públicas de transparencia, buen gobierno, derechos humanos, partidos políticos y think tanks. Es activista permanente en derechos humanos de las personas de movilidad humana, mujeres y pueblos, nacionalidades indígenas y afroecuatorianas, analista política y articulista de opinión. Bienvenida, magíster. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Es posible? Sí, claro y fuerte. Muchísimas gracias. Nada más permítame, por favor, compartir algo. Ya, tenemos la opción habilitada para que pueda compartir pantalla. Muchísimas gracias, muy amable. No está acá. Listo, muchísimas gracias. Antes que nada, buenos días con todos. Un gusto estar en este espacio. Un agradecimiento particular a la Fundación Haciendo Ecuador, un agradecimiento al Observatorio también para la participación política de mujeres y un especial agradecimiento por este espacio y felicitaciones a la vez al Grupo Temático Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Sin lugar a duda, discutir estos temas siempre nos van a convocar y sin lugar a duda nos van a obligar también a mirar con nuevos ojos y con nuevas perspectivas lo que se hace desde la función legislativa. En este marco se me ha solicitado que haga una breve exposición sobre algunos elementos relacionados con las reformas electorales para la equidad de género y la democracia paritaria. En este marco me voy a tratar de circunscribir a los temas más relevantes de la reforma, no sin antes hacer una pequeña introducción sobre los elementos que nos llevan a discutir sobre paridad, nos llevan a discutir sobre reformas en los regímenes electorales, en particular con miras a garantizar la equidad de género y la paridad, la plena paridad. Por supuesto, haré una referencia breve al contexto del cual surgieron las reformas del año 2020 y, por supuesto, cuáles son sus principales contenidos para al final hacer una breve referencia a los que considero todavía son retos y rutas que debemos seguir las mujeres en búsqueda de esa plena paridad. En este ejercicio de introducción debo empezar manifestando, como ustedes ya conocen, y entiendo que para la gran mayoría de personas que están acá es bastante familiar este debate y esta discusión. Cuando hablamos de reformas a los regímenes electorales o con miras a tener regímenes electorales de género, perdón, escucho un ruido de fondo, no sé si me ayudan controlándolo, por favor. Muchísimas gracias, muy gentil. Entonces decía de que sin lugar a duda estas discusiones nos van a llevar a pensar en la democracia no entendida como un fin en sí mismo, sino como un medio, a esta noción que desde la ciencia política nosotros les llamamos como democracia paritaria, perdón, como democracia procedimental, perdón, me están llegando notificaciones.
En este ejercicio de democracia procedimental o en esta comprensión de la democracia procedimental, vamos a ver que de lo que se trata es de garantizar mínimos estándares que hagan posible la competencia electoral, que hagan posible la representación política para que funcione el sistema democrático. Una de las politólogas que hoy por hoy está haciendo más análisis sobre las reformas electorales en América Latina, en la región, con miras a la plena de paridad y a la democracia inclusiva, es Flavia Freudenberg, y en uno de sus papers recientes ella se hacía un planteamiento y me gustó la forma en la que lo planteaba, así que me va a permitir, digamos, parafrasear lo que ella señalaba. Y ella empezaba diciendo en este paper que las mujeres llegamos tarde a la democracia. Me gustó la forma de abordarlo porque es como que la ruta marcada, ese path de Pence que seguimos siempre y que nos va a tocar seguir luchando hasta que logremos tener todas las condiciones para esa plena equidad y para tener una democracia paritaria. Entonces, cuando llegamos tarde a ejercer el derecho ciudadano al voto, por ejemplo, tuvimos que enfrentar desafíos. Llegamos tarde a ser considerados en los debates para cuando se estaba hablando de los derechos, de las garantías, incluso a nivel universal. Entonces, las mujeres estamos llegando un paso detrás, siempre estamos llegando tarde, y en este ejercicio de democracia evidentemente que nos está tocando un poco más fuerte y nos está tocando romper barreras que son de varia índole, ¿no? Formales y también informales, sobre todo digo yo, las informales son aquellas que determinan, condicionan en mayor medida todavía las barreras que tenemos a nivel institucional. Después de todo, las barreras institucionales no van a ser otra cosa que un correlato de esas barreras que tenemos en el ámbito informal. Y decía que quería partir por esa visión de que llegamos tarde porque cuando se habla de democracia, se habla también de los sistemas de gobierno, se habla de la representación política, se habla de la administración, de la gestión de lo público, y las mujeres hemos avanzado bastante en el ejercicio de que se reconozca nuestro derecho a la participación, ejercer el derecho al voto. Ecuador es un referente en eso, lo fue en su momento con la lojana Matilde Hidalgo de Procel, y siempre hemos estado como pugnando y hemos tratado de ser un referente. Hemos tenido iniciativa para muchísimas cosas, hemos logrado acceder a espacios de participación tanto dentro de las organizaciones políticas como en el sistema político propiamente dicho. Más sin embargo, esta participación no se ha visto reflejada siempre en espacios de toma de decisiones o en espacios de poder. Ese llamado techo de cristal que lo tenemos en otros ámbitos del espacio en el que nos desenvolvemos las mujeres, evidentemente se va a profundizar y se va a hacer mucho más visible en espacios de poder, de toma de decisiones. Entonces, pareciera ser que las mujeres somos buenas para ir a los mítines, somos buenas para llevar la bandera, somos buenas para gestionar, somos buenas para coordinar un mitin, somos buenas para promover como brokers en los espacios territoriales ese trabajo político a nivel micro, pero cuando se trata de sentarse en la mesa redonda, tomar decisiones, pareciera que las mujeres ya no son tan indispensables, no son tan necesarias o ya no son tan capaces para hacerlos. Entonces, esas brechas evidentemente han limitado que la mujer pueda llegar a espacios de gobierno. Se han buscado, digamos, mecanismos para superarlos y las reformas electorales van a ser uno de esos mecanismos, ya lo vamos a ver más adelante con mayor profundidad. ¿A qué está asociado esto? Y no podía dejar de mencionarlo, a la desigualdad estructural, a la violencia estructural que enfrentamos las mujeres, y tal vez que no son solo de las mujeres, sino de los sectores tradicionalmente marginados y excluidos. Siempre hago esta mención de que en un estudio que hacía la CEPAL para finales del 2000, era sobre las violencias que enfrentamos, sobre las limitaciones que enfrentamos, y claro, decía este estudio que nacer en América Latina ya te pone en una condición de desventaja en cuanto a acceder a oportunidades y en cuanto a llegar a esta equidad o el trato igualitario que requerimos y demandamos. Pero si naces en América Latina y naces mujer, la situación es aún todavía más grave. Si naces en América Latina, naces mujer y naces mujer indígena, la situación se complica todavía muchísimo más. Y evidentemente esto está transversalizado por factores estructurales de pobreza
las mujeres que están en espacios en donde la precariedad es mayor, el acceso a las oportunidades es reducido, se van a ver más limitadas a participar en política también. Entonces, digamos, estos elementos de violencias estructurales van a verse reflejadas también en la forma en la que las mujeres están ejerciendo no solo sus derechos de participación política, sino también de liderazgo. Esa desigualdad estructural entonces debe ser entendida como un elemento transversal en el momento en que se piensan reformas, porque no puede pensarse reformas exclusivamente en la perspectiva de vamos a garantizar la inclusión de mujeres o vamos a garantizar mayor participación o la famosa paridad, lograr la plena paridad horizontal o la paridad vertical, que fue uno de los primeros debates que se dieron cuando se hacían reformas en el año 97, cuando se hicieron luego reformas en el año 2008 con la Constitución. Es decir, este deseo y este anhelo va a estar transversalizado por esas violencias y esas desigualdades estructurales que no debemos obviar. Por eso que cuando hablamos de que tenemos que garantizar mayor inclusión, mayor ejercicio de derechos, las condiciones o los mecanismos para hacer efectivo ese ejercicio de derechos, no podemos dejar de pensar en los demás sectores, no podemos dejar de pensar en las mujeres indígenas, no podemos dejar de pensar en las minorías, en los grupos LGBTIQ, no podemos dejar de pensar en aquellos sectores que están precarizados, es decir, son transversales y es así como debe entenderse cualquier proceso de reforma con miras a que sea estructural. ¿Qué barreras institucionales y no institucionales se enfrentan entonces para llegar a esa democracia paritaria? Las barreras son principalmente de dos cortes, ¿no? La de carácter institucional, que son las reglas de juego. Es curioso porque las reglas de juego cuando se trata en materia electoral a menudo han sido definidas, determinadas por hombres. Y claro, al ser determinadas principalmente por hombres, va a existir de suyo algunos elementos que limitan el pleno ejercicio de cualquier posibilidad de reforma. Esto es inevitable, es un tema cultural y está asociado tanto las instituciones formales como esas instituciones informales, esas prácticas habituales, esas que hacemos parte de nuestro día a día, de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de comprender las relaciones humanas, las relaciones con lo público, van a verse evidentemente vinculadas, ¿no? Es decir, las instituciones formales van a ser un correlato de esas instituciones informales y de esas características muy relacionadas también con factores culturales como, por ejemplo, los estereotipos que existen en torno a la capacidad que pueda tener una mujer para liderar, la capacidad que pueda tener una mujer para gobernar, y no solamente la capacidad, a veces pasa incluso por el tiempo que pueda tener una mujer, entonces no es desconocido de que se cuestiona incluso a veces la disponibilidad de tiempo que pueda tener, ¿por qué? Porque es madre, ¿por qué? Porque es esposa, entonces si es madre, si es esposa, no va a poder participar en iguales condiciones que los hombres, y eso está transversalizado en el momento en el que se toman decisiones. Los arreglos institucionales, entonces, para el ejercicio de la democracia van a estar determinados y delimitados por criterios, sin lugar a duda, machistas, patriarcales, que asumen que la política es un territorio primariamente reservado para hombres, o al menos en donde los hombres pueden moverse de mejor manera. Esos factores o esas barreras que se traducen en lo institucional se pueden ver a nivel micro en lo informal y no institucional, no con reglas, no con normas, sí con prácticas. ¿En qué espacios los podemos ver? En los espacios institucionales, los podemos ver en los espacios familiares, en los espacios cercanos. Es curioso, pero bueno, hemos avanzado en esto, pero todavía tenemos familias que cuando tenemos las reuniones de Navidad, las reuniones familiares amplias, los hombres se ponen a hablar de política, las mujeres se quedan en la cocina. Entonces son esos espacios en donde se reproducen estas limitaciones y donde emergen evidentemente y se van a ver extrapoladas en los arreglos institucionales. ¿Qué actores están involucrados aquí? Evidentemente la sociedad, pero tenemos actores que tienen un rol mucho más importante para lo uno o para lo otro, para las aperturas como para los cierres y las limitaciones. Tenemos actores como los medios de comunicación, evidentemente que generan ciertos marcos de encuadre ya para los diálogos que pueden ejercer las mujeres. Entonces, claro, es de asumir
que cuando se trata de reforma en temas de hijos, de protección de los hijos, las mujeres van a estar más interesadas, las mujeres van a liderar y van a llevar adelante esas discusiones. Entonces parten incluso estos marcos de referencia y conceptual de que las mujeres van a estar menos capacitadas para hablar, por ejemplo, de economía política, van a estar capacitadas para hablar menos de seguridad, van a estar capacitadas para hablar menos de estos elementos que tradicionalmente son concebidos para hombres. Y claro, incluso en los espacios de representación se da por hecho que las mujeres van a estar hablando solo de violencia política, que las mujeres solo van a estar hablando de los temas que les atañen a ellas y que no pueden estar hablando sobre nuevos modelos, por ejemplo, de representación, que no pueden estar hablando sobre nuevos modelos de producción y de otros elementos de esta naturaleza. Entonces, los medios de comunicación también van a jugar un rol muy importante que no debemos desconocer. Tenemos un actor clave aquí que son los partidos políticos. Curiosamente, lo que se podría esperar, y esto lo saben las mujeres que participan en política, los partidos políticos son los mayores óbices y sus prácticas internas para la plena representación y participación de la mujer. Son los partidos políticos los que excluyen a las mujeres en los espacios de toma de decisiones, son los partidos políticos a menudo liderados por quienes están en una visión, en una cosmovisión y que representan una visión. Y esto hay que mirarlo también desde una perspectiva politológica en cómo se han configurado los partidos políticos tradicionalmente en América Latina. Un estudio en el año 2020 identificaba de que de aproximadamente 123 organizaciones políticas en América Latina, solo 19 estaban presididas por mujeres. Entonces, un elemento fundamental para poder ver qué tan apertura existe en una organización política van a ser los puestos de dirección, los puestos de toma de decisiones. Y digo esto porque a veces las organizaciones políticas se suman a la tendencia, pero no cambian sus prácticas internas. Digo se suman a la tendencia porque sí, es más popular, porque resulta mucho más progresista hablar de derechos de las mujeres, porque es mejor hablar de que sí incluimos a las mujeres, pero cuando las mujeres se empoderan y toman espacios o llegan a espacios de decisión, la primera actitud del partido es bloquear toda iniciativa que signifique llevar agendas de mujeres, por ejemplo, en las reformas legislativas. Entonces, y esto no es nada nuevo para quienes participan en política, lo saben, los partidos limitan, a menudo excluyen también porque, claro, ponen restricciones incluso de capacitación, ponen restricciones para las campañas, invierten menos en campañas de mujeres que en campañas de hombres. Las mujeres tenemos entonces, y las mujeres que hacen política lo tienen todavía mucho más difícil porque tienen que primero lidiar a lo interno. No solo lidian con su familia, tienen que lidiar con su partido político, con su organización política, ir ganando espacios de a poco. Las mujeres necesitan merecerse llegar a espacios de poder. Los hombres se entiende que lo tienen los elementos, las características, las capacidades para hacerlo. Esas cosmovisiones entonces evidentemente van a seguir limitando y tenemos otros actores que son importantes cuando se trata de reformas y cuando se trata de cambios sustantivos al régimen electoral que van a ser las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales han cumplido un rol fundamental para llevar agendas, para llevar los temas, para situarlos en la agenda pública, en la agenda legislativa, en la agenda parlamentaria, y lo vamos a ver en las reformas, sobre todo del 2020. Y tenemos también los actores institucionales que juegan un rol fundamental. Los actores institucionales pueden sumarse a una agenda, pueden bloquearla, pueden limitarla. Esto es importante que lo veamos cuando estamos pensando en reformas con miras a la plena equidad o cuando estamos hablando de un régimen electoral paritario. Por último, quisiera referirme en esta parte introductoria nada más a los principales hitos de las reformas electorales que se han seguido en América Latina, en el mundo, para tratar de llegar a esa democracia paritaria. Las reformas electorales, digamos, han sido caracterizadas desde la literatura en varias olas, ¿no? Tuvimos una primera ola tendiente a que se reconozcan los derechos de participación primero de las mujeres. Esto nos llevó bastante tiempo, pero se reconocieron. Luego tuvimos una ola pensando ya en los espacios en los que las mujeres pudieran no solamente participar con el voto, sino que puedan representar y que puedan ejercer este espacio y este rol. Y esta gran ola, digamos, hacia la democracia paritaria fue caracterizada por mínimos, por cuotas. En el Ecuador, de hecho, también tuvimos eso. Con las reformas que se hicieron en el año 97, se incorporaron estas grandes reformas electorales que se hicieron
post periodo no democrático. ¿Qué es lo que se hizo? Determinar ciertos mínimos para la participación política de las mujeres. Ese avance que fue importantísimo, ¿no? A veces se cuestiona desde muchos sectores que las cuotas, toda ley de cuotas, toda acción afirmativa termina siendo contraproducente porque a veces se excluye en lugar de incluir. Ese ha sido un discurso muy utilizado incluso en los debates de la reforma y lo fue también en la reforma del 2020. Cuando se hablaba de la paridad horizontal en las reformas del 2020, muchos actores políticos en la Asamblea Nacional decían, no, pero es que las mujeres tienen el derecho, nosotros lo garantizamos, no necesitamos poner ahí porque más bien es como limitarles, ¿no? Ese es un discurso que se ha utilizado y se lo utilizó también cuando se hablaba de las cuotas mínimas, que se empezó con 30%, con el 40%, que fue, digamos, lo que precedió a estas reformas con miras a la plena paridad. En esos procesos de reforma, como resultado por esta resistencia, no olvidemos que la violencia política no es otra cosa que una resistencia manifiesta también a la participación y mayores espacios de representación que estamos consiguiendo las mujeres. Entonces, cuando se hizo las leyes de cuotas, las respuestas, digamos, de los sectores, de los partidos, de la institucionalidad, evidentemente fue de buscar válvulas de escape para no cumplir la norma, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que han tenido que enfrentar las reformas. Esto nosotros en el Ecuador lo tenemos bien naturalizado con frases como echa la ley, echa la trampa. Nuestras características institucionales, nuestras democracias, digamos, son débiles no solamente porque no tienen una institucionalidad fuerte, no solamente porque las políticas no son miradas a largo plazo, sino porque existe una amplia brecha de implementación entre lo que dice la norma y lo que se hace en la práctica. Entonces debemos estar conscientes que nuestras democracias y su fragilidad pasa también por el irrespeto que existe desde la ciudadanía, desde los actores a estas instituciones formales. Por eso incluso es que se ha venido a menos el rol que cumplen los parlamentos, porque claro, se puede hacer muchísimas leyes, pero su nivel de eficacia puede ser cuestionado. Eso pasaba también entonces al principio y luego vino una siguiente ola que buscaba cubrir esos espacios, ya no solamente estableciendo la norma que reconozca los mínimos de la cuota, sino que además pueda incorporar sanciones a los actores que no lo están cumpliendo. Esa fue una gran ola también a favor de la paridad y luego se pensó, a ver, no es suficiente el que garanticemos la paridad vertical, es decir, no es suficiente que garanticemos el hecho, o más bien la alternancia y la inclusión de mujeres en términos verticales, de tal manera que esté en la lista hombre-mujer o mujer-hombre y que haya esa alternancia, sino que hay que ver cuáles son esas válvulas de escape y luego de esto hay que pensar en términos de principios para la plena paridad. Esta ola que se dio de reformas institucionales en la región incorporó la paridad en las constituciones. Lo vimos en Bolivia, lo vimos en el caso ecuatoriano, en donde se incorporó a nivel de principio la paridad, la plena paridad. Claro, y luego vino evidentemente una ola de reformas a nivel de leyes para poder hacerla posible y para poder establecer los mecanismos que hagan posible esa plena paridad. Es este el contexto en el cual, digamos más bien los antecedentes conceptuales sobre el cual se da las reformas del año 2020. Bueno, aquí nada más he puesto cuáles son de manera general un resumen de los elementos que había mencionado como obstáculos, leyes, prácticas, actitudes, estereotipos, prejuicios basados en inferioridad o superioridad de género, educación, salario, vida familiar, es decir, varios elementos, como decía, es estructural. Cuando hay que pensar la posibilidad de participación de mujeres, no hay que pensar solamente en poner la norma en la reforma electoral, sino hay que pensar en agendas de género para transversalizar y de alguna manera reducir los niveles y erradicar los niveles de violencia estructural. La respuesta, compromisos para una respuesta estatal integral, seguimos en deuda, porque las respuestas terminan siendo agendas coyunturales o agendas temáticas en ciertos espacios, pero no se da una transversalidad y una integralidad, aunque hemos hecho bastantes esfuerzos para eso. La ley para la prevención de la violencia, por ejemplo, fue un hito importante en los años recientes, las reformas al Código de la Democracia también, pero aún hay muchísimo que hacer. Por supuesto, queda pendiente el camino cultural, ¿no? En los varios estudios culturales que se ha hecho en la región y en el Ecuador, uno puede llegar a ver cómo el rol o el papel que cumplen los estereotipos, el tema cultural, llega incluso no solo a condicionar, sino a determinar
la eficacia de los arreglos institucionales o de reconocimiento de derechos que se hagan. ¿En qué contexto surgen las reformas? Muy brevemente, ¿en qué contexto surgieron las reformas del 2020? Una reforma electoral en un momento político particular de reconfiguración de las fuerzas políticas a lo interno de la Asamblea. Y este es un elemento que no puede dejar de desconocerse. No es que no hubo antes intentos de hablar de plena paridad, hubo intentos, hubo esfuerzos, hubo sectores, pero la reconfiguración un poco más plural, digamos, del Parlamento, que tiene sus pros y sus contras. Cuando tienes un Parlamento plural, digamos, diverso, puedes incorporar ciertos temas de agendas que no estarían aceptados, digamos, si tuvieras una fuerza política preponderante. Entonces, sí, eso permite oxigenar el debate, permite incorporar, por otro lado, a veces te bloquea eficacia para sacar normas. Pero, sin embargo, en ese momento sí se dio una reconfiguración, no solamente de quiebre, digamos, institucional, no solamente en la Asamblea, sino en el sistema político, y creo que ese fue uno de los elementos de contexto que permitió, de alguna manera, incorporar fuertemente la agenda de paridad horizontal y de plena paridad que se incorporó en las reformas al Código de la Democracia. Digo esto porque incluso cuando se trató luego las reformas y se hablaba con todas las bancadas y participaban los líderes de las distintas bancadas, evidentemente las voces que impulsaban la reforma a favor de la paridad venían desde sectores críticos, digamos, al statu quo precedente. Entonces, de alguna manera creo que fue un contexto propicio para poder incorporar el tema. Luego tenemos lo de la agenda pública y las voces movilizadas y movilizadoras. Previo a las reformas del 2020 tuvimos organizaciones sociales que se habían reactivado en favor de una agenda de género. Teníamos un contexto en el que se había discutido ya la ley de prevención de la violencia. Entonces, había un marco, digamos, de organizaciones que estaban pugnando, que estaban promoviendo y metiendo en la agenda mediática, en la agenda pública, en la academia, en los espacios de deliberación académica, la necesidad de pensar una reforma, porque ya se hablaba de una reforma electoral que tenía tintes bastante partidistas. Tenemos que decirlo como son. Es decir, la reforma y el contexto al que me refería no fue precisamente de, oh, vamos a incorporar a las mujeres en el debate. No, quienes estaban detrás impulsando la reforma principalmente estaban pensando en términos políticos electorales con miras al 2021 y evidentemente estaban pensando incluso en actores particulares. Entonces, pero ese fue el contexto, ¿no? Para bien o para mal, ese fue el contexto. Y estas voces movilizadas y movilizadoras empezaron a incorporar en la agenda, ok, vamos a hablar de una gran reforma electoral, pues tenemos que hablar de las mujeres, ¿no? Tenemos que incorporar la paridad y tenemos que discutir sobre eso. En esa agenda pública se dieron lo que se conoce como estas coaliciones amigables, porque de alguna manera varios actores, incluso opuestos en determinados momentos, pudieron coincidir en la necesidad de incorporar el tema de paridad plena, de aterrizar los contenidos y desarrollar los contenidos constitucionales y a nivel de norma con reglas específicas. Tuvimos un rol importante que cumplió ONU Mujeres, es decir, las organizaciones internacionales participaron, organizaciones locales, los partidos políticos, un importante compromiso, digo yo, de varios sectores también. Si es que les movilizó en determinado momento una reforma con miras exclusivamente estratégicas electorales, al final del día algunos actores terminaron sumándose a esto y creo que aquí es importante hacer hincapié en algo que quiero transmitirles porque empezaba cuando veía quienes estaban registrados a este espacio, en el momento en el que hice un barrido veía que de 40 personas que estaban en su momento ya conectadas para este espacio, habían 4 hombres, ¿no? Y creo que es importante que cuando hablemos de compromiso y de inclusión a estos temas, ampliemos el debate hacia los hombres. No necesitamos que solo las mujeres estén hablando sobre temas de mujeres, ni que solo las mujeres estemos hablando sobre paridad. Necesitamos que más hombres hablen sobre paridad, que más hombres hablen sobre democracia paritaria. Y eso fue posible y se lo pudo ver en el periodo anterior, al menos de manera incipiente. Recuerdo, por ejemplo, voces como la del ex asambleísta
que ahora es ministro, perdón que mencione el nombre, porque sí creo que es importante recuperar, digamos, un poco el rol que han cumplido ciertos actores. El asambleísta Sebastián Palacios, siendo hombre, ejerció un fuerte rol de, digamos, de impulsar la agenda, de impulsar los temas de mujeres, los temas de jóvenes, que bueno, no podría haber sido de la manera que se hubiese deseado, pero digamos, si teníamos hombres hablando de democracia paritaria, era mejor que solamente las mujeres hablando de democracia paritaria. Eso es importante. El compromiso entonces pasa por llamar e involucrar en estos espacios también a los hombres. Los temas de mujeres no deben ser temas solo de mujeres. Y por último, la estrategia, y quiero referirme muy brevemente a la importancia del cómo más que del qué, ¿no? Cuando se hablan de los procesos de formación legislativa, de los procesos de construcción de la norma, a veces se asume y se cae en ese reduccionismo de que es político y no jurídico, que es político y no técnico. Se minimiza la importancia de lo técnico o del cómo llegar a determinados resultados, y creo que una de las razones que permitió precisamente el que sea posible la reforma de 2020 fue porque se pensó no solo en el qué había mucha coincidencia entre varios sectores, pero a menudo en lo que no coinciden los sectores es en el cómo llegar a ese qué. Y ese cómo pasa por pensar estrategias para sentar a los actores en la mesa, estrategias para que todos podamos hablar del mismo idioma, para que estemos informados del debate, de hasta dónde llegamos con el debate, de los límites del debate. Cuando se hablaba de democracia plena paritaria y de la famosa paridad horizontal que se logró incorporar principalmente en el artículo 99 y que se transversalizó en otros artículos del Código de la Democracia, una de las cosas que se discutía es en los límites precisamente de esas reglas, y fue necesario que los actores puedan ser parte de los debates, que los equipos técnicos puedan sumarse a los debates en un proceso de construcción colectiva. Entonces, esa estrategia pasó por involucrar a todos los actores posibles, los amigos y los que no eran tan amigos en ese momento. Pasó por el hecho de que exista compromiso y voluntad política de quien estaba en ese momento liderando una comisión, que estaba, evidentemente no respondía a un partido, y como no respondía a un partido, no recibía directrices, entonces eso le daba flexibilidad para poder sentarse con todos los sectores y para poder llegar a consensos, acuerdos, para ceder en una cosa, incorporar otros elementos. Es decir, de poder tener la capacidad de llevar adelante un diálogo más plural, mucho más amplio. Eso es sumamente importante también, por eso, si ustedes ven, el hecho de tener, a veces se confunde disciplina partidaria, bueno, más bien los límites son difusos, tengo que decirlo precisamente, los límites son difusos entre la disciplina partidaria y la posibilidad de llevar agendas un poco más autónomas, más de grupo, más de sectores. Y claro, muchas veces cuando la disciplina partidaria se impone, las posibilidades de llevar agendas se reducen. Bueno, eso es un tema de la naturaleza y los acuerdos y los arreglos de cada organización política, pero en ese momento había evidentemente quien lideraba una comisión que pensó mucho en el hecho de necesitamos sumar a todos los actores, necesitamos incorporar a todos los actores, estén a favor o en contra, sean cercanos o no cercanos, y tenemos que pensar más que en el qué, digamos, en el cómo vamos a hacer posible para que tengamos menores resistencias cuando llevemos esto al pleno. Esa reforma, por ejemplo, se realizó en un contexto bastante particular, porque incluso ya había un informe para segundo debate, no es que se la discutió de principio a fin, el tema de la paridad, no, había ya un informe para segundo debate con reformas muy puntuales que más se enfocaban en la transparencia, en el tema de la rendición de cuentas, en el control del gasto electoral, pero no necesariamente en el tema de paridad. Entonces eso se lo incorporó después. Para ello hubo que tomar en cuenta la institucionalidad. El CNE jugó un rol muy importante, un rol clave, presentando propuestas, canalizando también las voces de Naciones Unidas de ONU Mujeres en ese entonces, y claro, permitió que se pueda llegar a esos consensos y a esos acuerdos. Entonces, en conclusión, cuando se habla de reformas en el régimen electoral y en todas las reformas, esto no creo que es nuevo, ustedes lo conocen, es fundamental pensar no solo en el qué, sino en el cómo. ¿Cuáles son esas grandes reformas del año 2020? Yo lo he planteado como un importante tramo hacia la equidad y la democracia paritaria. Lo he puesto así porque no creo que tengamos los diseños y el arreglo institucional perfecto
como todo en la ley es perfectible. Creo que las condiciones de tiempo, el timing político de la reforma del 2020 que se vio presionado, acelerado por las proximidades de las elecciones del 2021, limitó un poco la construcción un poco más detallada de lo que hubiesen sido estos contrapesos y lo que hubiesen sido estos mecanismos para hacer más eficaz la reforma electoral. Entonces, ustedes ya lo han de haber visto en la práctica, está declarativamente muchísimas cosas, pero claro, uno se pregunta cuántos casos, por ejemplo, de violencia política ha resuelto el Tribunal Contencioso Electoral, y vamos a ver si es que hay uno o dos, tal vez no hayan más. Hasta cuando yo llevé registro y estuve pendiente del tema, no habían más que 2 casos en proceso. Entonces, ¿a qué me refiero? Es necesario repensar un poco más allá, por eso hablo de un tramo, porque no creo que estemos en el espacio que necesitamos estar para hablar todavía de democracia paritaria eficaz como nos gustaría que fuese. Y por eso, claro, por eso planteo como para el debate esto, ¿no? Si hemos avanzado, la gran pregunta, me anticipo a decir que como todo proceso de construcción normativa, sobre todo con perspectivas de progreso, de avance, de incorporación progresista de nuevas agendas y nuevos temas, es importante que se pueda incorporar algunas consideraciones. Entonces yo creo que sí hemos avanzado. No creo que hemos avanzado de la manera en la que necesitamos haber avanzado, y creo que todavía tenemos muchos desafíos que enfrentar. ¿Cuáles son esos principales avances y esas principales reformas? Ustedes las conocen, las están en el Código de la Democracia. Me he permitido nada más aquí unificarlas en varios criterios macro como para comprender un poco las motivaciones del por qué se lo hizo de esa manera. En los órganos electorales, si bien es cierto, ya estaba en la Constitución, se buscó acá incorporar porque se veía que no se aterrizaba. O sea, nosotros sabemos de que la norma constitucional debe ser de inmediata aplicación. Se supone que todos los funcionarios y todas las entidades están obligadas a aplicar de manera directa la Constitución y que no necesitan incluso normas adicionales para poder hacerlo, ¿no? Entonces esto queda en el mundo de las ideas, porque en la práctica las instituciones van a demandar no solamente ley, sino que aun cuando tienen ley, a veces nuestra burocracia, nuestra cultura organizativa, burocrática, demanda que no solo tengamos la ley, sino que tengamos además el reglamento, ¿no? Y a veces ya tienes el reglamento y demandan el instructivo y el protocolo, porque si no, no sé cómo voy a hacer, no sé cómo hago, no sé en qué momento lo hago. Entonces, por esa razón habíamos advertido que era necesario y que se debía incorporar, se transversalizó tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Tribunal Contencioso Electoral. De hecho, había un antecedente de que en la composición del Tribunal Contencioso Electoral no se aplicó la paridad. Cuando debió haberse considerado una mujer juez, más bien se incorporó a un hombre, y evidentemente eso demandó, digamos, la necesidad de hablar. ¿Por qué la importancia de fijarse en los órganos electorales? Porque está comprobado que cuando más mujeres están en espacios de toma de decisiones, están al frente sobre y tal vez el Consejo Nacional Electoral, con todos los reparos que podamos tener, con todas las críticas que podamos tener y las que podamos coincidir, el hecho de haber estado liderado por una mujer y una mujer además que representa a sectores indígenas, creo que permitió incorporar elementos en esta reforma que posiblemente no se hubiesen incorporado si no hubiese estado una mujer al frente. El Consejo Nacional presentó un proyecto, incorporó observaciones, realizó una agenda, permitió incorporar en la agenda mediática, digamos, el tema. Entonces, en la agenda pública en sí mismo, y creo que eso es importante mencionarlo y ratificarlo, ¿no? Independientemente, insisto, de los reparos que podamos tener. Y también se lo incorporó en el tema de las juntas, ¿no? Y uno diría, ¿por qué en las juntas electorales, tanto las regionales que no están, pero las provinciales y las demás? Porque claro, cuando hayan temas de dilucidar en una junta y esté por medio el definir entre si se está cumpliendo o no se está cumpliendo las prohibiciones que establece el código en casos de violencia política, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo en la inscripción de candidaturas, el que se hayan realizado las primarias y que hayan podido participar mujeres también, es decir, los temas que estén en conocimiento de las juntas, es importante que tengan un enfoque de género. Entonces, no es que estamos dando por esto tampoco de que el tener mujeres ahí garantiza, no, porque ya hemos visto en la práctica que tener mujeres, pero si espacios de macros, digamos,
de representación política no garantiza tampoco llevar adelante una agenda de género, pero digamos que es una mayor oportunidad o al menos abre la oportunidad para que así sea. Se incorporó en las candidaturas este elemento de la paridad y la alternabilidad en las candidaturas, que está principalmente en el artículo 99 y en la disposición transitoria tercera de las reformas al Código de la Democracia. Sin lugar a dudas, el hito más importante de la reforma para la construcción de esa equidad y la democracia paritaria. Pudimos incorporar una visión de paridad no solamente vertical, sino también de paridad horizontal. Es decir, se había advertido en estudios que realizó el CNE, que realizó Esquel, que realizaron varias organizaciones, de que las mujeres sí estaban participando, pero no estaban gobernando. Las mujeres estaban, ojo, voy a hacer un paréntesis aquí. Distintos son los espacios de representación parlamentaria plurinominales o pluripersonales, como se conoce, en donde sí hemos visto, y Ecuador ha sido un referente ciertamente en el que más mujeres han llegado a estos espacios y hemos tenido una relación 40-60, una importante relación, digamos, de representación a nivel de estos espacios pluripersonales. Sí hemos tenido, eso hay que reconocerlo, pero otra cosa es los espacios, sobre todo se lo advertía en las alcaldías, en las prefecturas, es decir, en lo que se conocen como espacios uninominales. Es ahí en donde se veía la complejidad y por esa razón era necesario pensar que las mujeres no solamente deben estar en las listas, sino que deben estar encabezando las listas. Se había visto que el tener cuotas no garantizaba porque los partidos, las organizaciones dieron la forma de poner a las mujeres de relleno, ustedes lo conocen mejor que nadie, entonces las mujeres incluso, bueno, si en nuestras, digamos, en nuestra cultura política, lo es que los partidos, a diferencia de lo que suele suceder en otros lados, llevan adelante un proceso de selección de candidatos de 1 año, 2 años, con suficiente anticipación. Nuestras organizaciones políticas sabemos que muchas veces, como ya se lo ha dicho en la literatura, son maquinarias electorales. Y como maquinarias electorales definen los candidatos a muy poco tiempo, incluso aunque tengan procesos de selección de candidatos, es el líder quien termina definiendo quién va y quién no va, es el líder el que tiene capacidad de veto, ¿no? Entonces, claro, al final del día se daban estos espacios o válvulas de escape para evadir el cumplir con la posibilidad de que mujeres vayan no solo encabezando, sino que puedan llegar a los espacios. Ese es un tema importante. Vamos a ver que esto tiene relación también con el sistema de listas, ¿no? Por esa razón también se incorporó algunos elementos en la forma de listas. Y esta es la principal, se logró avanzar hacia la paridad horizontal en términos normativos o al menos con reglas específicas que establece el código. Y en eso quiero ser sumamente clara porque creo que es necesario repensar y revisar el aterrizaje del artículo 99, y sobre todo en una parte, ¿no? Cuando se discutía estas reformas, hubo varios ensayos para el artículo 99, varias reglas que se podían incorporar. Ustedes saben que la norma constitucional establece principios, una ley puede establecer principios, pero las reglas son aquellas que de manera mucho más concreta te dicen cómo tienen que actuar las instituciones públicas y esas reglas deben ser respetadas. Y son obviamente más precisas. Entonces, cuando se hablaba de estas reglas, surgió nuevamente la preocupación y la alerta de que pueden encontrarse mecanismos de escape, como siempre se lo ha hecho en la historia de las reformas hacia la inclusión y la paridad. ¿Cuáles eran estos posibles mecanismos de escape? Que obviamente al existir partidos regionales, organizaciones políticas con más representación en ciertos espacios, incluso locales, lo que se podía ver es digamos, una forma de hacerle fraude a la ley, entre comillas, lo voy a decir así como para explicarlo, que no son otra cosa que estas válvulas de escape a las que se refiere la literatura, es decir, podía pasar que una organización política que es fuerte, por ejemplo, en la sierra, utilice el encabezado o el porcentaje de encabezado de listas para poner a hombres en donde es fuerte. Y en cambio, en los distritos o en las provincias
en los cantones, donde no es tan fuerte y tiene menos probabilidades de ganar, evidentemente ahí utilizar esos espacios para cumplir con la norma y ahí poner, es decir, lo que pasaba en la lista, en donde las mujeres eran rellenos, podía extrapolarse luego en la configuración ya de las listas a nivel nacional o en donde el partido pueda tener representación. Alertamos ese riesgo y claro, quisimos en su momento discutir con mayor profundidad. Muchos legisladores pugnaban porque se discute en mayor profundidad estos elementos, pero teníamos, como les digo, el tiempo y estábamos contratiempo, y si no se incorporaban esas reformas, como ustedes saben, hay un candado constitucional, eso significaba que las reformas posiblemente no pasaban, y que con una nueva configuración de la Asamblea no existe el apoyo para hacer posible las reformas. En ese momento, entonces, esa visión estratégica de las que les hablaba hace unos minutos, es precisamente lo que dijo, ok, de los males, el menor, no podemos llegar a la finalidad que queremos, pero podemos incorporar el tema y luego se abrirá la posibilidad para que se hagan las reformas del caso. Fue una decisión estratégica tomada así por los actores políticos que estaban al frente en este momento, porque el deseo hubiese sido que sea más profundo y desarrollar a más nivel, incluso corriendo datos, porque sí faltaron elementos fácticos, técnicos que permitan correr datos con nuestras organizaciones políticas para saber cuáles podrían ser esas válvulas de escape o esos fraudes que se puedan dar a las disposiciones para que en unos espacios, digamos, se pongan las mujeres para cumplir con la norma, pero en cambio en aquellos donde los partidos son más fuertes, no. ¿Qué se hizo en un acto de, digamos, de tratar de salvar los muebles, por decirlo de alguna manera? Incorporar la potestad de que el Consejo Nacional establezca disposiciones y haga posible a nivel reglamentario arreglos, digamos que norme el que pueda, bajo criterios de equidad territorial, no discriminación y prelación, que pueda ser posible de que no hayan estos fraudes, ¿no? A la ley o estas válvulas de escape. Entonces, esa es una tarea que, como ustedes van a ver, creo es todavía una tarea pendiente, tanto del Consejo Nacional Electoral, sobre todo para las elecciones ya del 2023 y las elecciones del 2025, en donde por el criterio que se incorporó de progresividad, este es otro elemento que no puedo dejar de mencionar. En esa estrategia concebida estuvo el tema de la progresividad. Hubo un momento del debate parlamentario en donde ya los actores decidieron no querer avanzar más por poco y dijeron, no, no nos vamos a pelear por eso. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían candidatos presidenciales y vicepresidenciales hombres. Ya tenían definidos. O sea, o ya habían visto y no tenían candidatas mujeres sobre la mesa. Entonces, claro, la resistencia de los partidos en su gran mayoría fue no, no podemos incorporar la paridad para estas elecciones, no podemos. Ahí es donde surge la idea de hacerlo progresivo, precisamente considerando el contexto y considerando las circunstancias del contexto, para no sabotear la reforma y para al menos garantizar que hayan los votos para la reforma. Ustedes mejor que nadie saben de que sin votos no hay reformas, no hay procesos parlamentarios, digamos, que lleguen a buen término. Entonces, evidentemente que hubo que contar votos, voto a voto, y voto a voto se puede terminar de que incorporando la progresividad para que hasta el 2025 lleguemos a la plena paridad, habían las condiciones para. Eso daba tiempo además para que los partidos puedan empezar a impulsar liderazgos mujeres y a formar, a identificar, a hacer procesos de selección, de capacitación, porque esa era otra de las cosas, ¿no? Los partidos nos decían en las mesas de debate, decían, lo que pasa es que nosotros damos posibilidad a que las mujeres participen, pero las mujeres no quieren participar. No, entonces, claro, es decir, de suyo venía el hecho de que si no quieren participar, ¿cómo es que les obligamos a que participen con un mínimo? Entonces se evidenció la necesidad de que sea un proceso y que se incorpore además con otros incentivos que deben tener los partidos políticos para hacer posible llegar a eso. Es decir, no solo confiar en que los partidos lo van a hacer, sino que además se generen incentivos institucionales que puedan llevarnos hacia allá y que puedan hacerlo posible. Para eso se incorporó también disposiciones en los procedimientos. Procedimientos como, por ejemplo, que el CNE difunda desde la convocatoria la necesidad del cumplimiento de las reglas de paridad, que se puedan realizar primarias con enfoque de paridad. Este es un tema sumamente importante.
Una de las cosas que advirtió una de las legisladoras del periodo anterior era que no bastaba solo con que se tenga que inscribir a las mujeres respetando la alternabilidad y respetando el encabezamiento de listas en el porcentaje que establece el artículo 99, sino que además era necesario garantizar que en las primarias ya se cumplan criterios de paridad. Entonces, se incorporó. Y esto, perdón el suspiro, pero es que lo que nos dice la evidencia es de que también las primarias terminan siendo letra muerta la gran mayoría de las veces, y ahí hay un desafío sumamente fuerte que las organizaciones políticas casa adentro y los actores que toman decisiones deben dimensionar también y promover. Es decir, las primarias o esa democracia interna del partido sigue siendo una entelequia que perseguimos más que una realidad, ¿no? Los partidos a menudo son partidos poco estructurados, son organizaciones poco estructuradas, son organizaciones personalistas, ustedes lo conocen. En el mejor de los casos, los partidos siguen una lógica al estilo Michels, como diría Michels, oligárquica, es decir, donde no toma uno decisión, sino unos 4 o 5, pero al final del día es un grupo cerrado y no es que necesariamente hay enfoques de democracia en donde el que más trabaja, el que puede realizar una carrera o una profesionalización desde las bases mismas, teniendo la certeza de que puede llegar a la cúpula, ¿no? Y que va a ser su trabajo político reconocido en esos términos. Eso pasa, es una realidad en la mayoría de organizaciones políticas, entonces las primarias van a seguir siendo un gran desafío que debe garantizarse en toda reforma para ver los mejores mecanismos para hacerlas posibles. Se incorporó la posibilidad también, al menos declarativa, de que se garantice los mismos recursos para todos los candidatos, ¿no? Otro tema que se debatía en el periodo pasado era este tema de que no hay que pagarles a los candidatos, que pena y que pesar, ¿no? Es decir, el tema, bueno, no a los candidatos, sino a las campañas, el financiamiento público de las campañas electorales. Entonces, claro, muchos sectores, sabemos sobre todo desde qué sectores venía esta tesis de que no debemos subsidiar, que no debemos pagar, que porque el Estado tiene que pagar, desconociendo un poco que estas medidas y que la razón por la cual la Constitución incorporó esto es porque se convierten en medidas de acción afirmativa hasta cierto punto de impulso para garantizar que sectores que tradicionalmente no pudieran acceder por las limitaciones económicas a competir en el escenario electoral puedan hacerlo en mejores condiciones, que puedan tener al menos la posibilidad. Entonces, evidentemente que para una agenda de género, una agenda de reforma, el pensar siquiera en una reforma, en este caso tendría que ser reforma constitucional, sí vamos a eliminar eso, es decir, no podríamos pensarlo porque sería contradictorio con los mecanismos o los incentivos para que las mujeres puedan participar en política. El financiamiento público va a ser, según lo han determinado estudios comparativos y la doctrina, la literatura en este campo, va a ser un impulso adicional para hacer posible la participación de las mujeres. Y por último, el hecho de que se puedan negar la inscripción cuando no se ha cumplido con los criterios. Es decir, ese sí fue un tema que se incorporó para que no quede en letra muerta. Fue un mecanismo institucional que se puso para que el Consejo Nacional niegue una candidatura si no está cumpliendo. Si no se incorporaba estos elementos, llegaba el momento de las inscripciones y como eso luego tiene implicaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral, hubiese dado como espacio a que quede declarativamente y en letra muerta. Ese fue otro de los elementos que fue necesario incorporar para darle cierta eficacia al menos a las disposiciones. La forma de lista también es sumamente importante mencionarlo. Entre las visiones más hacia la institucionalización de los sistemas políticos y sobre todo de los sistemas de partidos, vamos a tener que la literatura hace mucho énfasis en el sistema electoral. Los elementos del sistema electoral, que no son los mismos elementos que el régimen electoral, son dos cosas distintas. Sistema electoral hace alusión a la forma en la cual los escaños los votos se van a convertir en escaños, y esto tiene que ver con forma de listas, con tamaño de distritos, mientras que en cambio el régimen electoral va a hacer alusión a esas otras normas, reglas que se incorporan para la representación, para la participación. El tema, por ejemplo, de la equidad de género es un tema de régimen electoral, no es un tema necesariamente de sistema electoral, pero tiene relación. ¿Y en qué parte tiene relación? En la forma de listas, ¿no? Esto es algo que fue poco advertido por los actores en su determinado momento, que necesitó, digamos, hacer un ejercicio
ejercicio de educomunicación, porque a veces los temas del sistema electoral son sumamente técnicos para algunos, que no están familiarizados, el tema del método de asignación de escaños, que porque Wester que incentiva, Wester que incentiva el método de Hahn, que incentiva el Sanleis, en fin, todos los métodos de asignación de escaños tienen su efecto mecánico sobre la representación y sobre los escaños que se van a cubrir. Entonces sabemos que hay métodos de asignación de escaños que son más, que impulsan más la concentración de las mayoritarias fuerzas políticas o de las fuerzas políticas mayoritarias. Sabemos que hay otros métodos que dispersan un poco más y permiten la inclusión de minorías. Entonces, evidentemente que los métodos proporcionales que incentivan las minorías van a ser contrarios al famoso método de Hahn, ¿no? Entonces ahí podemos pensar Wester modificado u otro imperial, incluso otros métodos de asignación de escaños. Pero un tema, eso se discutió, el método de asignación de escaños sí se discutió cuando se hablaba del sistema electoral. Lo que no se discutió mucho fue el tema, digamos, de las implicaciones de la forma de lista. Sí se discutió la forma de lista, si va a ser voto personal, preferente, que es el que te permite elegir en una lista por quién tú quieres votar, y ese va a tener un peso mayoritario y que no necesariamente va a respetar el orden de la lista, y, o si la lista va a ser cerrada y bloqueada, que son dos cosas diferentes y tienen implicaciones en la paridad. Ustedes van a decir, ¿por dónde tiene relaciones? Les voy a comentar este elemento porque, claro, muchos sectores estaban en contra de que se limite la posibilidad del ciudadano de elegir por quién votar. ¿Qué sectores? Principalmente los sectores que abonan mucho a las visiones más caudillistas y menos de partido, más personalista y menos de partido, menos de organización partidaria. Entonces, ¿qué es lo que se había advertido? Que dentro de una misma lista, incluso los miembros de una lista, los que integraban la lista, competían entre ellos mismos. Se peleaban, en lugar de sumarse a una tesis ganadora, se peleaban entre ellos porque como había voto preferente, entonces, es decir, esta posibilidad de votar por la persona, entonces lo que podía pasar al final del día es que yo, aunque esté tercero, y se veían los resultados electorales de que aunque estuvo tercero, llegó y no llegó el que estuvo segundo. El que estuvo cuarto llegó y no llegó el que estuvo segundo. Entonces, evidentemente que una de las corrientes, digamos, politológicas más institucionalistas va a propugnar en el que el diseño del sistema electoral fortalezca los partidos, la institución partidaria y en ese escenario que exista menos espacio al personalismo. En esa lectura, ese fue el debate sobre el que muchos actores sociales incluso promovieron. En ese momento, cuando se debatía eso, se le vio otra posibilidad importante. Decíamos, técnicamente, cuando debatíamos esto a nivel técnico, decíamos, ¿qué pasa si pones a una mujer encabezando la lista, respetas el que luego la tercera también sea mujer, pero abres el voto y mantienes el voto preferente? Lo que puedes tener es que esos condicionantes culturales del que habíamos hablado, esos prejuicios, esos estereotipos, terminen determinando evidentemente quién va a ocupar el espacio. Por esa razón es que el sistema de listas cerradas y bloqueadas termina siendo un factor coadyuvante a la democracia paritaria. ¿Por qué razón? Porque claro, si te toca de cajón respetar el encabezado de mujer, entonces evidentemente la primera, la que va a llegar y la que tiene, porque tiene que respetarse el orden, ¿no? Va a ser la que esté primero, la que esté tercera, qué sé yo. Es decir, se advirtió la necesidad de que se pueda mantener el sistema de listas también como un incentivo adicional y por esa razón se hizo el cambio profundo y por hoy las elecciones, como ustedes saben, ya no permite que elijas entre listas abiertas, que supone que puedas elegir entre los cuatro. Si tienes 4 candidatos, listas abiertas significa que puedes elegir entre listas, incluso uno de aquí, el otro de acá, el otro de acá, el otro del partido D, ¿no? Pero cuando bloqueas, además, solo es de una lista, tienes que elegir de una sola lista y además tienes que respetar el orden de la lista. Entonces, tu voto no se fracciona, tu voto es para el partido que elegiste y además en el orden, la asignación de los escaños, ya luego cuando haces los métodos de asignación y empiezas a asignar los escaños, va a ser para aquellas que en efecto hayan estado en el orden de la lista.
Eso se incorporó también porque se había advertido incluso por decisión ya en el ámbito constitucional de la necesidad de clarificar lo de las vicealcaldías en los espacios subnacionales. Entonces se clarificó en el artículo 167 que en todas las circunstancias, en todos los momentos, cuando un hombre esté presidiendo, sea el alcalde, su vicealcalde, digamos la vicealcaldía corresponda a una mujer y viceversa. Este elemento también se lo incorporó y fue importante porque era un tema que los sectores, sobre todo las mujeres concejalas organizadas, digamos, reclamaban, demandaban y fue posible incorporarlo. También se incorporó los elementos de violencia política. Este es otro tema que creo que es necesario repensarlo y revisarlo, no tanto en su concepción y en su diseño, sino respecto a las herramientas para su eficacia. Entonces, se incorporó la obligación, digamos, varios elementos de que las organizaciones políticas trabajen por promover no solo participación y la alternancia, sino que también las organizaciones políticas asignen presupuesto para eso, es decir, se pudo establecer de que el financiamiento que reciben del Estado, el famoso fondo partidario, pueda del 70%, el 20% dedicarse a la capacitación para sectores tradicionalmente excluidos, mujeres, jóvenes, pueblos, indígenas y demás. Entonces, el tema de promover reformas dentro de las organizaciones políticas, prácticas dentro de las organizaciones políticas, fue algo que también motivó algunos elementos. En este escenario creo que hay mucho más que hacer. Es decir, creo que todavía queda abierto un espectro amplio para poder regular a detalle y en mayor medida la posibilidad de apertura interna de las organizaciones a, por ejemplo, que los espacios de liderazgo sean ocupados por mujeres. Como les decía, de 129 organizaciones políticas, que solo 19 estén presididas por mujeres, nos da una alerta, nos llama la atención, ¿no? Entonces, para que se convierta en realidad esto de que sin mujeres no hay democracia, pues tenemos que llegar al punto en que las mujeres lideren las organizaciones políticas y hay que establecer profundos cambios o incentivos institucionales positivos o negativos precisamente para hacerlo posible dentro de las organizaciones políticas. Este es el tema entiendo que es el tema de esta capacitación y que lo analizarán en profundidad más adelante, pero la violencia política de género fue incorporada de manera importante con 13 conductas cuestionadas, y cuando se hablaba de violencia política se pensaba no solamente en las mujeres que participan en política electoral, ¿no? Sino desde una visión más amplia e integral, las mujeres que hacen de alguna manera participación política. No olvidemos que cuando hablamos de violencia política estamos constriñendo, estamos delimitando, estamos afectando derechos como el de asociación, el derecho de participación, el derecho incluso a la libre expresión. Entonces, de lo que se trataba es de que más mujeres puedan estar cubiertas y no solamente las mujeres que hacen política, ¿no? Política partidista. En ese escenario, la protección que tiene, digamos, en teoría, que tuvo esta reforma es amplia, incorpora a mujeres feministas, incorpora a defensores de derechos, incorpora a mujeres que están en otros espacios de organizaciones sociales, que pueden hacer, digamos, alusión y pueden ante el Tribunal Contencioso activar una acción por violencia política. El problema que se dio con esto es que lamentablemente, de nuevo, el timing no permitió que se desarrolle a profundidad los mecanismos de eficacia para garantizar procesos administrativos más expeditos, más rápidos, que puedan sancionar la violencia política, y que puedan generar una transversalidad de ese enfoque también dentro de las organizaciones partidarias. Creo que ahí hay un desafío importante. La Unión Interparlamentaria Mundial, por ejemplo, identificaba que el 81.8% de las mujeres encuestadas de los parlamentos del mundo han experimentado alguna forma de violencia psicológica. El 44% de ellas afirmó haber sido amenazada de muerte, violación, palizas o secuestro durante su mandato parlamentario, así como amenazas de secuestro o asesinato a sus hijos. Los medios de comunicación son el principal canal utilizado y hoy por hoy las redes sociales, porque también está comprobado que el mayor ataque a mujeres hoy por hoy se realiza a través de las redes sociales. Son el principal canal para esto. Por eso es que los medios de comunicación no pueden estar ausentes de este debate. Amenazas de violación, secuestros a familiares, insultos sexistas y acoso sexual,
20% de las encuestadas respondieron que habían sido abofeteadas, empujadas, golpeadas, es decir, en donde la violencia pasó de ser violencia psicológica o violencia verbal a violencia ya física. Todos estos elementos evidentemente motivaron que se puedan hacer esas reformas. Se estableció que la violencia política iba a ser la infracción, iba a estar contemplada entre las fracciones más graves, así establece el artículo 279, como muy grave. Que da como resultado la pérdida de derechos políticos de participación hasta por lo menos de 4 años. Lo que uno tiene que preguntarse es qué tan eficaz es esto, ¿no? Y creo que ahí hay muchas limitaciones. En un estudio que se realizó en el año 2019 en el Ecuador, lo hizo el Consejo Nacional con el Esquel y otras organizaciones, identificó que los principales espacios, por ejemplo, para la violencia política contra las mujeres se da en la selección que se realiza de candidaturas en sus partidos y movimientos políticos, en la inscripción de candidaturas, en las campañas políticas y los procesos mismos de elección, luego en su posición como autoridades y en el ejercicio de un cargo de elección popular. Hablábamos en varios espacios con mujeres políticas, por ejemplo, que están en los espacios de las concejalías, y resulta que no es extraño para ellas que hayan políticos, hombres, que haciendo gala de superioridad, ¿no? Que minimicen, ¿no? Estos calificativos de mijita, pero usted vaya mejor a hacer eso, pero mejor usted enfóquese en los asuntos sociales. Cuando hacen las comisiones, usted encárguese de lo cultural, yo me encargo de lo que es lo económico. Entonces, evidentemente, que eso son las micromanifestaciones en la esfera ya de ejercicio de la autoridad. Estos son algunas formas de violencia psicológica, económica, simbólica y los hallazgos que se dieron y los porcentajes en sus principales manifestaciones. Como ustedes ven, esto de los diminutivos, la reinita, la mijita y no sé qué, que buscan minimizar a la mujer, y yo creo que ahí las mujeres debemos ser bastante radicales y evitar, digamos, permitirnos que se nos trate de esa manera. El tema de desprestigiar los rumores, incluso relacionado con su sexualidad, con su vida personal, la marginación, el aislamiento, el que se le oculte información, nuevamente basada en estos estereotipos de que los hombres pueden manejar ciertas cosas que las mujeres no podemos, no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, estas son algunas manifestaciones y esto motivó esa importante reforma. Este es el proceso, les he puesto en una lámina, grosso modo, el proceso que sigue, digamos, cuando hay un acto de violencia política de género. Es un trámite ante el Tribunal Contencioso Electoral. Lamentablemente, como les decía, hasta donde yo supe y llevé registro, no habían muchos casos. Es más, en algún momento hablaba con un juez del Contencioso Electoral y él se alarmaba y decía es que durante este proceso en las elecciones del 2021, ya terminando, decía solo tengo un caso, un solo caso. Y es súper difícil que llegue a buen término porque no tenemos pruebas. Claro, evidentemente por reserva no me dijo qué caso, no me dio mayor información para no prevaricar, sin embargo, problematizaba sobre esta situación y alertaba la necesidad de establecer mecanismos. Y creo que es ahí donde hay una agenda potencial y una necesidad de centrar mecanismos reales para hacerlo posible. Quiero terminar un poco con estos elementos, nada más si me permiten un segundito porque tengo un problema con mi computadora, se me agota la batería. Ya. Perfecto, ahí sí, ya. Entonces, les decía, ok, ¿cuáles son los retos y las rutas? ¿No? Me gusta hablar de esto porque una cosa es tener retos y otra cosa es ya plantearlo en la agenda y tener la hoja de ruta. Sin lugar a duda, esto ustedes lo van a ver reiterativamente, pero no está de más mencionarlo. Hay que desnaturalizar la violencia en todos los niveles y en todos los espacios, sin lugar a duda. Subvertir sentidos en contra de estructuras sociales e institucionales. Les mencionaba que existe una brecha de implementación en un estudio que se realizó en la región hace años, identificaba que había una brecha de implementación de las normas en América Latina de por lo menos 6 años para que se llegue a cumplir el 60% de la norma. Es decir, que estamos muy débiles en cuanto al respeto a la institucionalidad formal, pero eso no debe desmotivar el que utilicemos las herramientas de la institucionalidad formal para establecer mecanismos, incentivos, desincentivos para el actuar de las organizaciones, de las instituciones y para fomentar el ejercicio de derechos.
Esto es importante, los mecanismos de monitoreo, seguimiento e información. Está comprobado que sin datos no hacemos política pública, está comprobado que sin datos no llevamos temas a la agenda pública, está comprobado que la investigación es un soporte y un aliado importante y estratégico cuando se trata de motivar, de justificar y de dar los elementos de razonabilidad necesarios para llevar un tema a la agenda pública. El monitoreo. Es decir, y por eso felicito, por ejemplo, la iniciativa que ha tenido Mónica Vanegas con el observatorio. Eso permite saber en dónde estamos, permite ver a cómo se está afectando, permite ver qué está pasando y lo hemos visto, fue muy interesante en la campaña del 2021. Por ejemplo, me percaté de que el observatorio sacaba datos en cifras, incluso cuantitativas, de las mujeres que habían sido sujetos de violencia política durante la campaña electoral, por ejemplo. Entonces, el rol que cumplen de monitoreo y seguimiento, no solamente las organizaciones sociales, sino que puede cumplir, por ejemplo, el grupo parlamentario con un mecanismo idóneo de seguimiento, de evaluación, de monitoreo, ahora con la herramienta que existe en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es precisamente los seguimientos a la ley. Esta posibilidad permitiría, por ejemplo, incorporar elementos para poder ver cómo se está aplicando e identificar las necesidades y oportunidades de mejora legislativa. Sin esa evaluación va a ser muy difícil, creo yo, advertir fácilmente, al menos, siempre se lo puede hacer y hay distintas metodologías, pero sin una evaluación, por ejemplo, a la implementación del Código de la Democracia en sus últimas reformas para la plena paridad, va a ser muy difícil identificar los nudos que a veces no son tan fáciles identificar, al menos que no evalúes con indicadores cada parte de la ley. La capacitación, la formación y estar un paso adelante. Siempre he dicho yo desde todos los espacios, el conocimiento, y ustedes lo conocen, es poder. Las mujeres debemos estar un paso adelante, las mujeres debemos prepararnos, las mujeres debemos conocer los temas, las mujeres debemos ampliar nuestro abanico de posibilidades de formación y evidentemente estar en espacios como este para conocer y demás. Involucrar también a otros sectores discriminados cuando hablemos de violencia estructural. Hay que hablar de los indígenas, hay que hablar de las mujeres pobres, hay que hablar de las minorías representadas en los grupos LGBTIQ, hay que hablar de otros sectores, de las mujeres en movilidad humana. Poco se habla, por ejemplo, también por cuestiones de estereotipo de la situación que viven las mujeres en movilidad humana y las mujeres en movilidad humana que buscan participar en el país de destino en los asuntos políticos. Nosotros vemos mujeres nuestras que están en otros países, sabemos que los principales lugares de destino son Europa, Estados Unidos, y nuestras mujeres, muchas mujeres están participando, ecuatorianas, en espacios de representación política en sus países de acogida, pero aquí todavía sigue siendo terrible pensar que una mujer venezolana puede estar participando, ¿no? Es como, no. ¿No? Si creemos que vienen a robarnos el trabajo, imagínense, no se diga lo otro. Entonces, evidentemente hay que incorporar estos otros enfoques. Mujeres con discapacidad, la situación que viven las mujeres con discapacidad. Es necesario trabajar en las estructuras partidarias, es decir, el mayor problema posiblemente que enfrentemos las mujeres, que enfrenten las mujeres políticas es a lo interno de sus espacios partidarios, y es ahí donde tiene que empezar la lucha. Para eso es necesario capacitarse, es necesario generar círculos virtuosos de apoyo. Yo prefiero llamarlo así y no esta famosa palabra de sororidad, que creo que a veces cuando una palabra se vuelve moda y se repite mucho, pierde su sentido y su contenido. Prefiero hablar de círculos virtuosos de apoyo, de impulso a las mujeres, y creo que eso es importante. Visibilizar y denunciar, ¿no? Y esto pasa en todas las violencias. Lo hemos venido discutiendo y quienes han estado trabajando desde la sociedad civil saben que es desde la década de los 90 venimos discutiendo contra la violencia. Cuando se hablaba de la ley 103, discutíamos la necesidad de avanzar hacia la denuncia. Algo se pudo avanzar porque el mayor problema que teníamos era este ejercicio también de reconocimiento de que estoy siendo violentado, violentada y que tengo que presentar una denuncia. Y parte también por la desconfianza en las instituciones. Entonces, si uno no confía en el sistema de justicia, ¿cómo voy a ir a pedir al sistema de justicia que atienda? Tenemos un problema que hay que pensarle también, que es en el ejercicio para el tema de la violencia de mujeres, y lo dejo como un tema ahí porque me he estado dando vueltas muchísimo, es la necesidad de repensar la organización del Tribunal Contencioso Electoral. El diseño constitucional de Montecristi separó lo que es la administración electoral de lo que es la justicia electoral,
eso se ha mantenido en el código, se fortaleció en la última reforma el rol y lo que puede hacer, se puede hacerse desde la justicia electoral, pero resulta que tenemos, digamos, los jueces electorales que no tienen una institucionalidad a nivel desconcentrado. Entonces, no están en las provincias. Entonces, sí, claro, yo me pregunto, si yo soy víctima de violencia en Loja, entonces tengo que pensar lo que significa que desde la periferia, desde una provincia como Loja tan lejana, me va a significar llevar adelante un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces yo creo que es un desincentivo a priori, un desincentivo y una barrera institucional. Si yo no tengo forma fácilmente de acceder a la justicia, que se haga justicia sobre un acto de violencia ejercido en mi contra, obviamente me desincentivo hasta denunciar. Entonces hay que pensar también en mecanismos y mirar diseños institucionales que aterricen la posibilidad del ejercicio de la justicia electoral. Visibilizar, denunciar, lo mencionaba, establecer mecanismos internos en los espacios posibles para la denuncia y la respuesta. Es decir, por ejemplo, se incorporó en la Ley Orgánica de la Función Legislativa el hecho de que se pueda denunciar y se pueda procesar cuando haya actos de violencia, de discriminación y demás. Es decir, se utilizó de alguna manera el aparataje institucional a lo interno de la Función Legislativa para que visibilice la necesidad de responder ante el acoso, para que haya un protocolo contra el acoso, para que pueda sancionarse a los legisladores en ciertos casos, se ve el resultado, es decir, ya hay una institucionalidad en marcha débil, de pronto incipiente, pero hay una institucional y hay los mecanismos, al menos para hacerlo posible. Antes no lo sabían, no estaban tan claros, se incorporó y se buscó transversalizarlo ahí también, pero creo que falta hacerlo en otros espacios y en otras instituciones y a todo nivel. Construir redes de apoyo, decía, de respaldo, comunidades de apoyo, ser críticas y autocríticas, esto es importantísimo. Me voy a permitir ahí sí hacer un ejercicio de consejo tal vez, más que, esto no está muy teorizado, no lo dice la teoría política, pero más sin embargo creo que es importante avanzar hacia esas visiones de cuestionamiento, ¿no? Tenemos muy marcado en nuestra cultura latinoamericana, el no reconocer, el echar la culpa a otros, siempre son otros los culpables, siempre son otros los que hicieron mal las cosas, nosotros hicimos perfecto, no hay espacio para la autocrítica y yo creo que si no empezamos por ese ejercicio de aprender a reconocer errores, tanto personales, en nuestra organización, luego en nuestros espacios de representación, creo que va a ser muy difícil que avancemos también hacia la construcción de los cambios que necesitamos. A veces vemos en nuestra cultura ecuatoriana y latinoamericana que el que reconoce un error se debilita, se expone y se vuelve vulnerable. Cuando empecemos a ver que reconocer errores nos permite aprender, nos permite mejorar, nos permite cambiar las estructuras, cambiar las circunstancias, incluso de sectores, yo creo que ahí vamos a poder avanzar. Es necesario incorporar como práctica cultural la autocrítica en todos los espacios. Creo que ese es un punto de partida importante que a veces se lo ve muy personal, se lo ve como un ejercicio mucho interno y no como una situación que puede generar cambios culturales importantes. Y por último, superar la debilidad del régimen electoral de género. Tenemos un régimen electoral que, en conclusión, con eso quiero terminar, a mi criterio, fue un tramo importante, significó importantes reformas en el 2020, abrió la oportunidad para hablar de la plena paridad, pero que es un sistema débil respecto a su eficacia. Tenemos que avanzar hacia allá, a cuestionar el hecho de que no se pudo avanzar en el 2020 en ir más allá para estos mecanismos que garanticen la eficacia de la norma. ¿Cómo llegar hacia allá? Ya anticipé brevemente una evaluación de la ley. Hay que incorporar a todos los sectores, hay que identificar indicadores, no hay que tenerle miedo a los indicadores nos permiten saber cómo estamos avanzando respecto a propósitos, respecto a iniciativas. ¿Por qué no? Tenemos que incorporar la doctrina y todo lo que significa el proceso de formulación de políticas públicas y lo que se ha teorizado bastante sobre la gestión pública, incorporarlo también cuando estamos pensando en diseños normativos. Pensar en incentivos que hagan posible la planificación, la evaluación, el monitoreo, el seguimiento, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, el control y por supuesto la identificación de mejores prácticas y también de debilidades para modificar las condiciones o las circunstancias de un marco legal determinado.
Eso les comento a grosso modo. Espero no haberles cansado muchísimo con estos elementos. Quería más bien hacer una panorámica, una fotografía general de lo que fueron las reformas, y quedo presta a cualquier inquietud, por supuesto, si es que puedo absolverla. Muchísimas gracias, Magíster, por la capacitación del día de hoy. En este momento vamos a dar paso a las preguntas, inquietudes, opiniones o reflexiones que tengan los participantes del curso, para lo cual les comentamos que tienen el micrófono abierto, pueden levantar la mano o también escribir en el chat. Así que podemos empezar. Lorena, empezamos con usted. Muy buenos días a todas, un gusto nuevamente estar aquí. Para quienes no me conocen, Lorena Rodríguez les saluda de acá de Loja, de la Organización Acción Feminista por la Paz. Bueno, sí, súper importante el tema que trató la ponente Melania Carrión, muy importante, porque hizo un análisis político de la ejecución de la política dentro de la Casa de la Democracia, como es el Consejo Nacional Electoral. Y pienso que sí, que las organizaciones también tenemos dentro de la actividad política, porque también activismo político es el que lo hacemos en las calles, lo hacemos en los tribunales y lo hacemos con propuestas también, porque no olvidemos que esas propuestas y esas reformas que se han consolidado en leyes, en reglamentos y lo demás, siempre han salido desde las organizaciones y movimientos de mujeres o movimientos feministas en el país. Es así, por ejemplo, si no mal recuerdo, en el 2014 se hizo 2 encuentros por la democracia en el país que los convocó el Consejo Nacional del Electoral a través del Instituto de la Democracia, que ahora parece que ya no está funcionando el Instituto de la Democracia también, y es como un debilitamiento a la Casa de la Democracia en el tema de las mujeres. Por lo menos yo no recuerdo que en el periodo anterior, ni en este periodo, se nos haya invitado como activistas, como organizaciones, a formar parte de encuentros nacionales. A nosotras no se nos ha invitado, pese a que somos una de las organizaciones más activas y permanentes acá en la ciudad y provincia de Loja. Y eso también es importante hacerlo conocer. Y yo sigo viendo y sigo insistiendo en algo, de que en verdad, a través del artículo 280 del Código de la Democracia, existen 13 causales, pero esas causales están como muy tibias, o quizás esas causales no están tan claras, en donde las mujeres se abstienen. Muchas mujeres que somos violentadas o son violentadas, sobre todo cuando están en la participación política, se abstienen de ir a denunciar. E igualmente, sigo insistiendo en el tema de las vicealcaldesas de los cantones Paltas y Celica, y que prácticamente la una ganó el proceso, la otra todavía no. Eso es violencia política y no está en la causal para que directamente desde allí ya se pueda sancionar y se las pueda restituir al cargo. Hay que hacer un trámite bastante largo. Es el tema de la demanda constitucional. Nosotros hemos tenido en Loja muchísimo éxito en eso. Somos pioneras justamente en demandar. Y también hay algo que hay que reconocer, como decía la compañera Melania. El hecho de que, por ejemplo, cuando hay mujeres en verdad que están gobernando, que están en el poder pero no están gobernando. Y hay una particularidad, hay mujeres que no están gobernando para las mujeres. Ese es otro tema también que hay que irlo topando, y sobre todo en estos espacios que estamos mujeres. En ese sentido, por ejemplo, cuando nosotras, ya una vez habiendo tenido éxito en el tema de la paridad, en la demanda de la viceprefectura, que esa sentencia es vinculante a nivel nacional, cuando queríamos demandar para la vicealcaldía de Loja en nuestro segundo intento, fuimos a hablar precisamente con una de las concejalas que supuestamente apoya la causa desde las organizaciones sociales, pero no quiso apoyar. Porque supuestamente si no es para mí, no es para nadie, o que si ella es del alcalde, entonces no le apoyo, cuando la causa es otra. Tiene que ser las mujeres más allá de todo, incluso si nos representan o no nos representan. Fuimos a hablar con las otras concejalas y sí, y lo hicimos.
lo hicimos y ganamos. Entonces, ese es otro tema que hay que ir reconociendo también, bueno, qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, sea desde la actividad política en el ejercicio del poder, o sea desde la actividad política, desde el activismo a través de las organizaciones sociales. Otra cosa que también es preocupante en el tema de las reformas que se hizo al Código de la Democracia, pues sí van a encabezar las listas las mujeres en donde no tengan probabilidad de ganar o quizás también en provincias pequeñas, y también pueda que tengamos una ventaja en Loja y en las próximas elecciones vamos a ver a muchas mujeres encabezando listas. Eso por un lado. La otra parte que también me hizo reflexionar y me pasó el día de ayer es de que no tomamos quizás mucho en cuenta a las mujeres en movilidad. Nosotras ahora estamos socializando la agenda para el 8 de marzo y esta vez lo quisimos hacer ya también en medios de comunicación a las reuniones preparatorias. El día de ayer publicamos en donde pusimos como vocera también a la compañera representante de las migrantes en Loja, que es venezolana. Y una de las compañeras supuestamente activistas de otra organización me dice que está mal que la hayamos puesto a ella como vocera, porque eso la gente los mira mal a los venezolanos y que eso vamos a dar mala imagen al feminismo. Eso también hay que repensarlo. Si somos incluyentes, no podemos ser incluyentes para unas y excluyentes para las otras. Y otra cosa súper importante, ustedes que ya están aquí, están asambleístas, es importante presionar. Y siempre lo he dicho, si las mujeres desde la organización social tenemos que apoyar, como estamos apoyando la ley del aborto en casos de violación, sobre todo en plazos, en la temporalidad, cualquier reforma desde la asamblea que ustedes propongan y que vaya en beneficio de las mujeres, porque va en beneficio de un país más igualitario y más democrático, se la vamos a apoyar. Hay que descentralizar la Casa de la Democracia, porque sobre todo en el tema del Tribunal Contencioso Electoral, porque es cierto lo que dijo la compañera. ¿Cómo puede ser posible que se haga una denuncia y hasta que llegue allá los casos que pasan? ¿Y qué es lo que sucede también dentro de la Casa de la Democracia? Ayer tuve la penosa denuncia, si así se puede llamar, una penosa denuncia, escucharlo vía telefónica, a una persona, a una mujer que trabaja en la Casa de la Democracia aquí en Loja y que es violentada supuestamente por su director. Ella ha puesto la demanda en la Junta Cantonal de Derechos, pero como existe ahí una cierta afinidad según la víctima, entonces tampoco se le está haciendo justicia. Porque supuestamente el señor dice que le ha dicho que goza de poder. Esas cosas, compañeras, y sobre todo las que están en el poder, también es parte de la fiscalización. Si hablamos en el tema de la Asamblea Nacional, nosotras habíamos llamado un conversatorio el fin de semana para hacerles conocer vivencias de cómo se está manejando el sistema de justicia en Loja, pero solamente fue un asambleísta. Esas cosas también hay que irlas deconstruyendo, compañeras, porque el sistema de justicia en Loja está totalmente debilitado y no lo decimos, que también es parte de la violencia, y no lo decimos nosotras, lo decimos con experiencias a través de nuestra abogada que ya litiga en audiencias en nombre de la organización. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que nos dicen los medios afuera? Dicen, hablan de la violencia política. ¿Se acuerdan de la violencia política cuando están en el poder y ahí las violentan de afuera? Entonces ahí ya vale la violencia política. Ahí sí vale la causa de las mujeres. Entonces, compañeras, vámonos deconstruyendo en todo esto. Y vuelvo y repito, cualquier propuesta para beneficio de las mujeres, hagámosla efectiva. Y también es importante reactivar el Instituto de la Democracia que tanta falta nos hace. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a dar paso también a Yoconda para que pueda intervenir. En caso de haber alguna pregunta, la direccionaremos con la magíster para que pueda dar su respuesta. Gracias, buenos días. Excelente la ponencia. Estuve muy atenta escuchando, pero bueno, la última parte sí me la perdí un poquito. Tuve una chiquita emergencia, sean con la honestidad. Bueno, lo que me interesó muchísimo y lo que quedó sentado y bueno quedaría, ¿no? Es lo que en todas estas actividades, en todas estas ponencias que hay, que en la mayor parte estamos realizando las mujeres y solo para mujeres, ¿no? Entonces, es algo que nos está desgastando muchísimo en vez de aprovecharlo. Nosotras seguimos nutriéndonos todo el tiempo, lideresas, de muchas lideresas en
en todas partes, ¿no? Pero continuamos con la misma temática. Es importantísimo, recalcando las palabras de la ponente que manifestaba de que hay que ser incluyentes, y eso es la verdad. Tenemos que incluir a los varones, porque los varones no saben de lo que estamos tratando nosotras. Entonces, seguimos en esa continuidad y estamos perdiendo muchísimo espacio. Como es conocido que la violencia, bueno, de todos los tipos de violencias que hay, ¿no? Está ejercido por hombres y mujeres también, y algo que estamos perdiendo eso, y no estamos nosotras llegando a la sociedad entera, porque toda la sociedad como base fundamental ¿qué diría? O sea, la sociedad es la base fundamental para asumir estos retos, para asumir y quitar este patriarcado que venimos acarreando ya desde nuestras ancestras, desde nuestras tatarabuelas, bisabuelas, abuelas, madres, y las jóvenes que estamos ahora seguimos con esa retórica. Los varones hoy se sienten amenazados porque dicen, ahora se ven, ¿no?, que alguna cosita a una mujer ya le castigan, le sancionan y ellos están felices. Ah, también ha habido leyes para las mujeres, no solamente para los varones. Entonces, ellos están a la expectativa, pero ellos no saben todas las luchas que muchas mujeres desde nuestras ancestras han venido luchando por eso, y la que ahora tenemos un poco de ganancia. Y no debemos debilitarnos de eso y perder. Debemos enfocarnos en toda la sociedad, hombres y mujeres, porque el machismo está incrustado entre hombres y mujeres, porque las mismas mujeres, un ejemplo en el hogar no más común es cuando las hijas ven que las madres de ahora, y al menos en la juventud, ya no están atendiendo a los hombres como se acostumbraba, ¿no? Las mismas hijas dicen, ¿por qué no le atiendes a papá? Él viene trabajando y necesita esto, y los varones no. Los varones en la juventud están acostumbrados a escuchar que las mamás están en todo, que las mujeres están en todo, y que las mujeres están para servir a los varones. Entonces, como que hay esa pelea, ¿no? Desde la base del hogar, desde la base de la sociedad. Y debemos ser incluyentes. Hay estas temáticas excelentísimas, que solo nosotras seguimos nutre y nutre y nutre, y no podemos llegar a más. Entonces, disculpen, ese es mi mensaje, ¿no? Para estas valiosas temáticas, capacitaciones que hay, puedan llegar a más. Por favor, que como en los chats están, no tenemos, la mayoría de nosotras tenemos muchísimos chats. ¿Por qué no podemos nosotras compartir esos chats a justamente estas temáticas que nos invitan? Es como una invitación personal. Bueno, te invito sola a tu organización. Yo soy de la organización del Foro Permanente de la Mujer Ecuatoriana, de aquí de la coordinación de Cotopaxi. Ustedes saben que está a nivel nacional e internacional. Pero es como que ya nos invitan, pero es como que algo personal, solamente para ti, solamente para tu organización. Y muchas mujeres que ya tenemos ese recorrido extensivo, ¿no? De cuánto la hacemos extensivo al resto de nuestras compañeras, pero sin embargo no se puede llegar. Y pienso que debemos abrirnos de este espacio, como vuelvo y repito, tenemos todas tenemos muchos chats, incluso familiares, personales y de otras situaciones. Poder incluirles y hacerles estas extensivas invitaciones que nos hacen como estas valiosas capacitaciones que están. Es en cuanto les puedo colaborar, estimadas compañeras, un gusto. Muchísimas gracias, Yoconda. No sé si tal vez tenemos alguna otra intervención, alguna consulta, inquietud que se tenga respecto a la capacitación del día de hoy, al tema. Me parece que no. A ver, tenemos un mensajito en el chat. Lorena nos dice, es verdad lo que menciona Yoconda, abrir los espacios de capacitación para los hombres. Bueno, si no tenemos ninguna intervención más, voy a dar paso a la magíster para unas palabras de reflexión final, para dar también ya por terminada la capacitación del día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias, Michelil. Yo quiero un poco tal vez felicitar las palabras. Ustedes han señalado algunos elementos importantes, ¿no? Lorena y Yoconda han mencionado cosas que yo creo que sí deben invitarnos a reflexionar.
¿no? Lorena, tú mencionabas la importancia del rol que han cumplido las organizaciones sociales. Definitivamente, las organizaciones sociales hemos sido las que desde siempre hemos estado detrás. Una ley 103 no hubiese sido posible sin el rol de las mujeres. No hubiese sido posible el pensar en un sistema de protección para niñas, niños y adolescentes si no hubiesen sido los colectivos. Es decir, hemos sido las organizaciones sociales y quienes hemos estado en el activismo, quienes hemos estado propugnando para que las cosas lleguen a pasar. Más sin embargo, a menudo, digamos, esa participación requiere contar con aliados estratégicos. Sin aliados estratégicos en las instancias de toma de decisiones es muy difícil llevar las agendas. Lorena, tú lo conoces más que nadie. Entonces, evidentemente que se necesita también contar con quienes llegan a los espacios de poder y por eso es clave que las mujeres puedan llegar a espacios de poder con agendas de mujeres. Con agendas de mujeres contribuidas no solo con mujeres, ¿no? Eso sí debo ser muy enfática. Yo coincido plenamente en lo que ustedes han manifestado y tal vez esa deba ser una reflexión porque en la construcción de las visiones teóricas, incluso sobre los feminismos, hay varias aristas, hay varias formas de abordaje, entonces hay unas que se identifican mucho más con la visión, digamos, más estructural de lucha de clases, de que debe entenderse el feminismo desde la división social del trabajo, que debe entenderse el feminismo desde la forma que el capital, por ejemplo, subyuga y aliena. Entonces hay distintas formas de advertirlo, pero como hilo conductor entre todo esto creo que debe empezar a visibilizarse por parte de los otros sectores que el problema es estructural y que atañe a las distintas manifestaciones y sectores tradicionalmente marginados. Entonces, definitivamente que cuando se piensa en agenda de mujeres, no hay que pensar solo en agendas de mujeres, sino de la mano las agendas de los demás sectores tradicionalmente excluidos. A mí me parece que ahí hay un tema transversal. Entonces, en mi comprensión, por ejemplo, el feminismo no puede desentenderse de esas realidades y no puede simplemente llevar adelante una agenda exclusivamente en un tema de equidad de género, sino que tiene que pensarse también en esas perspectivas. Respeto las distintas visiones que existen sobre los feminismos en ese sentido, más sin embargo me parece que la mejor oportunidad que tenemos para construir es mirarlo así, integralmente, ¿no? Y transversalmente. Incorporar a hombres, sí, lo mencionaba Yoconda con mayor razón. Los problemas que advertimos en la esfera de toma de decisiones políticas a nivel institucional son extrapolaciones de lo que vivimos en nuestros círculos más cercanos, familiares y amigos, en nuestras redes de organizaciones, en los espacios del barrio, en la organización del barrio, en la organización del conjunto, la forma en la que se ve la participación y el liderazgo de las mujeres, eso mismo se extrapola a gran escala. Entonces, evidentemente que es necesario incorporar a los hombres, es decir, tengo yo también, Lorena y yo, tengo mucho problema cuando se piensa que los debates sobre temas de mujeres deben excluir a los hombres. Me parece un contrasentido y me parece una incoherencia absoluta en las tesis que dicen temas de mujeres, solo mujeres y excluimos. Me parece un sinsentido y un contrasentido a la vez. Creo que es necesario incorporar a los hombres, a los sectores, a las minorías, más hombres capacitándose, más hombres debatiendo, ¿no? Más hombres a los que no queremos adoctrinarles, a los que no queremos decirles cómo pensar, pero queremos invitarles a reflexionar sobre sus privilegios, ¿no? Porque yo creo que eso es importante, que los hombres que participen en estos espacios puedan mirarse desde una posición de privilegio y puedan entender que como hombres han tenido una posición de privilegio en varios espacios y que tienen que empezar ellos haciendo microcambios culturales que permitan revertir esa posición de privilegio e incluir a más sectores. Yo puedo decir que creo que el mayor desafío que tenemos de las mujeres, y esta es una carga a la vez, una carga natural que no podemos evitar y quitarnos, somos dadoras de vida, y al final del día, quiera que no, las mujeres, por más que estemos en espacios laborales, evidentemente somos las que estamos más cerca también de la formación de nuestros hijos, somos las que estamos educando, sin que ese debiera ser el rol que cumplamos, pero más sin embargo, es lo que pasa. Y tenemos un desafío súper fuerte en precisamente ser las primeras luz, digamos, en casa,
porque a veces las mujeres somos luz, esto me lo decía mi papá a menudo y siempre me llamaba a buscar coherencia en las actuaciones, y él decía, Melania, una persona no puede ser luz hacia afuera y sombra en su casa, y oscuridad en su casa, ¿no? Entonces sí, eso nos interpela que en los espacios minúsculos no solamente nos capacitemos, sino que cambiemos las relaciones también con prácticas cotidianas y cuestionándonos, ¿no? A menudo somos, decía yo, nos cuesta cuestionarnos, mirarnos en un espejo resulta difícil, es propio de la naturaleza humana, pero es importante avanzar hacia allá, ¿no? A cuestionarnos, a ver de qué manera podemos a nivel cultural mejorar. Yo sí apelo mucho a que los cambios trascendentales y profundos van a venir no solamente desde las leyes son herramientas, las leyes no son un fin, las leyes no van a cambiar ni determinar conductas de la noche a la mañana, las leyes son un instrumento. Una ley por sí no cambia realidades sociales construidas durante décadas, pero puede incentivar a su transformación. Lo que verdaderamente cambian son las concepciones, los paradigmas, las prácticas culturales y la transformación que podemos hacer en nuestro metro cuadrado. Entonces creo que eso es importante y nada más digamos, mis últimas palabras y felicitarles porque estén en estos espacios y pensar en agendas, ¿no? En construir hojas de ruta. Creo que a veces el problema que tenemos, nos quedamos en los espacios de debate, de deliberación. Yo prefiero más llamar de reflexión que de capacitación, porque esa es la idea de estos espacios, pero nos quedamos en eso y no avanzamos hacia cuál es la agenda y la hoja de ruta. Creo que este momento nos obliga a pensar en nueva agenda y a reconstruir agendas, porque no podemos quedarnos con lo que tenemos, sino que hay que avanzar hacia su eficacia. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a leer unos últimos comentarios que nos hacen llegar. Doris Andrea Moreno nos dice: lo mismo ocurre cuando se pretende desconocer el feminismo de mujeres que son afines a corrientes políticas distintas a la izquierda. No podemos mantener discursos excluyentes. Bueno, con esto vamos a dar por cerrada la capacitación de hoy. Les agradecemos a todas ustedes por haber participado de esta jornada, a Melania por la capacitación tan interesante que nos ha dado esta mañana. Por último, pedirles nada más que prendamos por favor las camaritas para hacer la respectiva foto del taller de hoy. Entonces voy a empezar con la sala número 1. A ver, estamos todavía abriendo las camaritas. Vamos, sala número 1. Sala número 2. Y terminamos con la tercera sala. Perfecto. Listo. Entonces damos por finalizada, como decía, la capacitación del día de hoy. Recordarles nada más y comunicarles que el día de ayer Génesis nos ayudó con la inscripción de todas las personas que están inscritas en la plataforma Moodle. Esperamos hayan podido recibir y revisar sus correos, tanto bandeja de entrada y spam como les habíamos indicado, para acceder a las credenciales e ingresar a las actividades. En el transcurso de la tarde alojaremos ya las actividades del día de ayer, digamos, de las actividades del día lunes correspondientes a la capacitación y también correspondientes a la capacitación del día de hoy. Recordarles además que las evaluaciones estarán habilitadas hasta el 30 de enero, por lo tanto será la fecha límite en el que se resaltarán todas estas actividades para luego proceder con la valoración de las calificaciones y de esta manera hacer la entrega de los certificados respectivos. Con todas estas indicaciones nos despedimos y nos vemos de aquí el día viernes para el tercer módulo, asimismo a las 8:30 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias, un gusto, lindo día. Gracias, un buen día. Un gusto. Muchas gracias, buen día a todas. Hasta luego. Chao, chao, gracias.